Un barco extraño que casi desata la Tercera Guerra Mundial. El silencio reinaba sobre el Mar Negro, roto solo por el sonido del agua y el zumbido de las turbinas. En el horizonte, una silueta gris se movía lentamente, el destructor británico HMS Defender. Su casco reflejaba el sol y parecía avanzar con confianza y sin dudar, aunque toda la tripulación sabía que se dirigían a las aguas más disputadas del planeta. La península de Crimea había sido un punto de contención durante muchos años, y cualquier barco que navegara cerca de su costa se arriesgaba a quedar atrapado en el centro de una tormenta política. El Defender entró en este sector como parte de una operación de la OTAN. Oficialmente, era una misión antiterrorista, una patrulla de rutina destinada a mostrar a los aliados la fuerza y la confianza de Londres. Pero el cielo sobre el barco cambió de repente. Aparecieron puntos oscuros en el horizonte que crecieron rápidamente. Eran aviones rusos, pesados Su-24 y maniobrables Su-30, que se acercaban directamente al curso del destructor británico. Su aparición hizo que la situación se tensara de inmediato al límite. El silencio fue roto por una voz en el aire, la radio chisporroteó y una advertencia con un fuerte acento resonó en los altavoces. «Cambien de rumbo o se abrirá fuego contra ustedes». Un silencio instantáneo se apoderó de la cubierta. Todos entendieron que no era un simulacro. En ese momento, el Defender continuó su movimiento. Su lema, «Defendendo Vinca», «Defendiendo Venzo», parecía cobrar vida ante sus ojos. Los sistemas de defensa antiaérea se pusieron en alerta máxima. Los operadores rastreaban las trayectorias de los aviones que se acercaban, mientras el capitán daba órdenes manteniendo una fría compostura. En el puente, todos entendían que un movimiento en falso podría provocar una cadena de acontecimientos cuyas consecuencias eran imposibles de predecir. Y entonces, un rugido rasgó el cielo. Uno de los aviones descendió bruscamente, giró y lanzó una munición justo delante del curso del Defender. El agua por delante se agitó, levantando una columna de espuma blanca hacia el cielo. Era difícil creer que hacía solo un minuto el mar parecía pacífico. Todos a bordo se dieron cuenta. Esto no es una demostración de fuerza, es una advertencia de que el barco ha entrado donde no era bienvenido. A partir de ese momento, toda la misión dejó de ser una simple operación. Se convirtió en un juego al límite, un juego donde el más mínimo error podría ser la chispa capaz de encender un conflicto entre dos potencias. Para entender por qué la aparición del HMS Defender causó tal revuelo, hay que remontarse al pasado, a donde nació la idea misma de estos barcos. A principios de los años 80, Gran Bretaña experimentó la Guerra de las Malvinas. Fue una ducha de agua fría para la Royal Navy. Los viejos destructores, tipo 42, creados en 1977, no podían hacer frente a las amenazas modernas. Sus sistemas de radar eran limitados, los misiles estaban obsoletos y las capacidades de defensa contra los ataques aéreos más recientes dejaban demasiadas preguntas. La guerra demostró claramente que la flota necesitaba urgentemente nuevos escudos. Londres entendió que actuar en solitario sería difícil y costoso, por lo que el Reino Unido intentó unir fuerzas con los aliados de la OTAN. Así nació el proyecto NFR-90, reemplazo de fragatas de los años 90. El concepto era grandioso, un único barco universal para las flotas europeas. Pero en la práctica, cada país tenía sus propios requisitos. Unos querían centrarse en la guerra antisubmarina, otros en la defensa antiaérea y otros en el costo. Y el ambicioso proyecto se derrumbó.
dejando tras de sí solo desacuerdos y años perdidos. No queriendo retroceder, los británicos decidieron buscar nuevas opciones. A mediados de los 90, se unieron al programa Horizon con Italia y Francia. Se planeó una fragata que se convertiría en un nuevo estándar, pero también aquí todo salió mal. Retrasos, falta de coordinación en el diseño, disputas entre empresas. Para la Royal Navy, esta fue la gota que colmó el vaso. Londres abandonó el programa y se decidió por el paso más difícil: crear un proyecto propio, bajo control totalmente británico. Así nació el futuro Tipo 45. En noviembre de 1999, el contrato fue adjudicado a la empresa Marconi Electronic Systems, y apenas unas semanas después se fusionó con British Aerospace, formando el gigante BAE Systems. Ahora era esta corporación la que debía construir los barcos de nueva generación que se convertirían en el rostro de la flota británica en el siglo XXI. El Defender y sus barcos gemelos fueron concebidos no solo como una evolución de los viejos destructores, sino como un verdadero salto adelante. Estos barcos debían llevar a la flota a través de décadas, repeler amenazas del aire y del mar, y lo más importante, mostrar al mundo que Gran Bretaña seguía siendo capaz de construir buques dignos de su historia naval. Cuando se tomó la decisión de crear el Tipo 45, todo parecía un paso seguro hacia el futuro. El Parlamento británico y la Royal Navy esperaban que la nueva serie de destructores se convirtiera en un símbolo de la superioridad tecnológica y el poder militar del país. El contrato se firmó con BAE Systems, que asumió el papel de contratista principal, pero el camino desde los planos hasta el barco terminado resultó ser mucho más difícil de lo esperado. La construcción del primer destructor comenzó en 2003, y ya en las primeras etapas quedó claro que el proyecto sería más caro y llevaría más tiempo de lo planeado. La razón no fueron solo las nuevas tecnologías que requerían adaptación, sino también los constantes cambios en los requisitos por parte de la flota y el gobierno. Cada innovación conllevaba rediseños, retrasos y nuevos millones de libras en gastos. Inicialmente, el programa se valoró en una suma que parecía aceptable, incluso para un presupuesto sometido a presión constante, pero con el tiempo, el costo aumentó en más del 30%. Al final, los contribuyentes británicos tuvieron que pagar más de 6.400 millones de euros por los 6 barcos. A modo de comparación, por ese dinero, se podrían haber construido varios portaaviones de clase media. Los retrasos causaron irritación en el gobierno, donde cada vez se preguntaban más si el juego valía la pena. Los periodistas escribían sobre un agujero negro en el presupuesto, y los políticos de la oposición utilizaban el tema de los destructores como argumento contra el gasto en defensa. En el propio ejército existía una doble opinión. Algunos creían que tales inversiones estaban justificadas, ya que el nuevo barco se convertiría en un escudo para toda la flota. Otros, que los fondos podrían haberse destinado a proyectos más flexibles, especialmente dada la naturaleza cambiante de las guerras. A pesar de las críticas, el proyecto continuó. Barco tras barco se deslizaba por las gradas y cada nuevo casco se volvía más perfecto. En medio del descontento de políticos y periodistas, los marineros e ingenieros veían en estos buques un símbolo del futuro. Para ellos, el Tipo 45 no era un fracaso, sino una prueba de que Gran Bretaña es capaz de construir barcos que mantendrán el control del océano durante décadas. Es por eso que, para cuando el quinto barco de la serie, el propio HMS Defender, fue votado, en él se habían invertido no solo dinero,
sino también las esperanzas de toda una generación de oficiales e ingenieros navales. El tipo 45 se destacó inmediatamente por su apariencia. Su casco fue creado según los nuevos estándares LS Register, lo que lo hacía no solo fuerte, sino también lo más adaptado posible al servicio oceánico. La arquitectura de las superestructuras parecía inusualmente lisa y casi sin detalles. Detrás de esto se escondía una astucia. Todas las balsas salvavidas, equipos e incluso parte de las comunicaciones estaban escondidos detrás de paneles. Este diseño reducía la firma de radar y permitía que el destructor pareciera mucho más pequeño y discreto en las pantallas de radar de lo que realmente era, pero no se trataba solo de cualidades de combate. La Royal Navy pensó por primera vez que las condiciones de vida de la tripulación debían cumplir con los requisitos del siglo XXI. Se crearon alojamientos neutros. Ahora el alojamiento de los marineros ya no dependía del género. En lugar de enormes sollados, se hicieron secciones con diseño flexible y las duchas tenían cabinas individuales. Para el personal subalterno, se introdujeron camarotes de 6 personas, lo que fue un verdadero avance en términos de comodidad. A la tripulación, compuesta por 191 personas, le resultaba más fácil trabajar y descansar. Si era necesario, el barco podía acoger a bordo hasta 285 personas manteniendo el orden y la eficiencia. Las condiciones de vida bien pensadas se convirtieron en otro argumento a favor de que el tipo 45 se creó con la vista puesta en un futuro donde la capacidad de combate está directamente relacionada con la moral de los marineros. Cada detalle en este barco estaba subordinado a un objetivo: convertirlo no solo en un arma formidable, sino también en un verdadero hogar en medio del océano, capaz de soportar largas travesías y duras pruebas. En contraste con los destructores obsoletos habituales, la nueva silueta parecía la encarnación del progreso y un símbolo de la determinación de Gran Bretaña de mantener el listón de potencia naval. La principal innovación del tipo 45 fue su planta de propulsión. A diferencia de muchos otros barcos de la época, el destructor recibió un sistema eléctrico integrado, donde la energía se distribuía no solo para el movimiento, sino también para todas las necesidades a bordo, desde radares hasta complejos sistemas de armas. Este fue un paso hacia el futuro. En lugar de voluminosas transmisiones mecánicas, el barco se controlaba mediante computadoras, transformadores y filtros, convirtiendo la gigantesca máquina en un organismo flexible, casi inteligente. En el centro de este sistema se encontraban las turbinas de gas Rolls-Royce WR-21. No eran solo potentes, sino únicas en su diseño. Los ingenieros añadieron un sistema de enfriamiento de aire intermedio y recuperación de calor del escape. Gracias a esto, las turbinas seguían siendo eficientes incluso a cargas bajas y medias. Donde los motores normales desperdiciaban combustible, se complementaban con generadores diésel que funcionaban como una reserva fiable y, junto con las turbinas, proporcionaban al destructor un impresionante rango de crucero, más de 7.000 millas náuticas a velocidad de crucero. Esto permitía al Defender estar en mar abierto durante semanas sin entrar en puertos, escoltar grupos de portaaviones o actuar solo a grandes distancias. La colocación de los motores eléctricos más cerca de las hélices liberó al barco de largos ejes y complejas cajas de engranajes. Esto redujo el ruido, simplificó las reparaciones y aumentó la capacidad de supervivencia. Incluso, con daños en el sistema, el funcionamiento podría restablecerse más rápidamente. Para ingenieros y marineros,
Este enfoque significaba no solo ahorro de combustible, sino también una ventaja real en condiciones de combate, donde cada segundo y cada litro de combustible jugaban un papel. Esta planta de propulsión se convirtió en el corazón del destructor, silencioso pero potente, capaz de acelerar la gigantesca mole de acero y al mismo tiempo alimentar sus sofisticados sistemas electrónicos. Es gracias a esta combinación de economía y potencia que el Tipo 45 se ganó la reputación de ser un barco capaz de dominar con confianza los mares del siglo XXI. Pero el verdadero carácter del Tipo 45 se revelaba en su armamento. Este barco fue creado como el escudo aéreo de la flota y su arma principal fue el sistema Sea Viper, un complejo capaz de convertir el destructor en un muro impenetrable. Incluía los misiles Aster 15 y Aster 30, diseñados para interceptar amenazas a diferentes distancias. Unos podían derribar objetivos en las aproximaciones cercanas, otros alcanzar aviones y misiles enemigos a decenas de kilómetros antes de que llegaran a la flota. Para complementar el paraguas de misiles, el destructor recibió un potente montaje de artillería Mark 8 de 4.5 pulgadas. Permitía no solo apoyar un desembarco con fuego desde la costa, sino también enfrentarse a objetivos de superficie a una distancia de más de 20 kilómetros. Para la defensa cercana, se instaló a bordo el sistema Phalanx, un cañón de 6 cañones de última oportunidad que literalmente derriba con una cortina de fuego todo lo que haya penetrado las líneas de defensa. Tampoco se olvidaron de las amenazas menores, pero importantes. Cañones automáticos de 30 milímetros cubrían el barco contra lanchas y drones. Además, en la cubierta se colocaron ametralladoras de calibre 7,62 y 12,7 metros. Este conjunto hacía al Defender estar preparado para cualquier escenario, desde ataques aéreos a gran escala hasta incursiones repentinas de embarcaciones ligeras. Desde el aire, su arsenal era reforzado por helicópteros. El Merlin HM-2 llevaba torpedos antisubmarinos Stingray y el más ligero Wildcat podía atacar barcos enemigos con misiles antibuque y municiones guiadas. Esto transformaba el destructor en una plataforma multinivel capaz de combatir en tierra, en el agua y en el aire simultáneamente. Cada uno de estos eslabones era parte de un concepto unificado. El destructor no debe solo defenderse, sino también luchar activamente, protegiendo a la flota y atacando al enemigo. La ofensiva y la defensa, el largo alcance y el combate cercano, la alta tecnología y el clásico probado se combinaron en un solo casco. Así es como el Defender se convirtió en un símbolo de cómo Gran Bretaña concebía un buque de guerra moderno. El Tipo 45 no es solo un arma poderosa, sino una compleja red de medios de supervivencia y engaño, diseñada para proteger al barco y todo lo que cubre. Los sistemas electrónicos a bordo funcionan como una astuta telaraña. Los radares y sensores no solo detectan el objetivo, sino que analizan, clasifican e instantáneamente transmiten los datos a la cadena de mando. Esto permite no solo reaccionar a las amenazas, sino también anticipar su comportamiento, la raíz de cualquier contramedida efectiva. Uno de los medios clave de protección son los complejos de lanzamiento de señuelos e interferencias. Los sistemas de señuelos flotantes y aéreos crean fantasmas en los radares, obligando a los misiles enemigos a apuntar no al barco real, sino a un objetivo creado artificialmente. Esta táctica ahorra recursos y da un tiempo valioso para tomar la decisión: atacar, evadir o contraatacar. Paralelamente a esto,
funcionan los medios de guerra electrónica que pueden silenciar las comunicaciones enemigas y distorsionar las señales de navegación. Con su ayuda, el Defender es capaz de inutilizar temporalmente los sensores enemigos. Bajo el agua, las amenazas tampoco se descuidan. El sistema de protección contra torpedos reconoce los objetivos que se acercan y lanza contramedidas que crean ruido e interferencias acústicas, desviando los dispositivos de autoguiado. Junto con la aviación de helicópteros, equipada con sonares y armamento antitorpedo, esto hace que el barco sea significativamente menos vulnerable a los ataques submarinos. El componente de comunicaciones es otra arma en el arsenal. Gracias a los canales seguros y la integración en red, el Defender no actúa de forma aislada. Se integra en el panorama general de las acciones de la flota y la alianza, intercambiando información con portaaviones, estaciones de radar y aviones. Esta sincronización convierte al destructor individual en un nodo móvil de una gran estructura defensiva, donde cada unidad refuerza a la otra. Y por último, el arsenal del barco también incluye una lanza, la infantería de marina. Hay espacio en la cubierta para una compañía de Royal Marines que puede ser desembarcada rápidamente para realizar tareas en la costa, desde la protección de objetivos importantes hasta la realización de incursiones y operaciones de rescate. Esto convierte al Defender no solo en un guardián del espacio aéreo, sino también en una plataforma operativa para la proyección de fuerza en tierra. Todos los elementos de defensa y ataque se fusionan: ingeniosos trucos electrónicos, contramedidas físicas, estrecha coordinación con la aviación y la posibilidad de desembarco. Todo esto le da a Gran Bretaña una herramienta universal para disuadir amenazas y realizar las tareas más diversas en la zona de operaciones marítimas. La historia del HMS Defender comenzó en diciembre de 2000, cuando el contrato para su construcción fue aprobado oficialmente. El barco se convirtió en el quinto de la serie Tipo 45, y su destino fue particularmente simbólico. Era él quien debía encarnar todo lo que se había creado para esta línea. En julio de 2006, tuvo lugar la colocación del casco en las gradas de los astilleros de Glasgow. El metal del que estaba hecho aún no conocía las tormentas marinas, pero ya entonces ingenieros y marineros hablaban de él como el futuro escudo de Gran Bretaña. 3 años después, en octubre de 2009, fue votado solemnemente. Su silueta aerodinámica con paneles lisos y elementos ocultos parecía futurista, como un barco del futuro. Las multitudes de observadores en la orilla entendieron que no era solo otro buque, sino un desafío tecnológico para el mundo. Una demostración de que Gran Bretaña seguía siendo una gran potencia marítima. Las primeras pruebas de mar se llevaron a cabo en 2011. El Defender salió del puerto escocés y cortó las olas del Mar del Norte por primera vez. Cientos de sensores rastrearon cada movimiento. Los ingenieros a bordo y en tierra registraron el funcionamiento de las turbinas, la electrónica y los sistemas de armas. Las pruebas mostraron que, a pesar de todas las dificultades y críticas del programa, el destructor cumplía y superaba las expectativas. En marzo de 2013, el barco entró oficialmente en servicio en la Royal Navy. Su lema, Defendendo Vinco, defendiendo Benso, apareció en su asta. Estas palabras parecían resumir el largo camino de la creación. El Defender nació para proteger, repeler amenazas y mostrar el poder de Gran Bretaña donde fuera necesario. A partir de ese momento, su historia dejó de ser una historia de planos y astilleros. Se convirtió en una historia de mar, travesías y encuentros.
cada uno de los cuales podría convertirse en una prueba no solo para la tripulación, sino también para el propio país. Después de entrar en servicio, el HMS Defender se involucró inmediatamente en operaciones donde la teoría se convertía en práctica. Las primeras tareas serias le esperaban en el Mediterráneo. Allí, el barco estuvo de guardia junto a sus aliados, probando sus sistemas en condiciones de servicio real. La atmósfera de la región seguía siendo tensa, ¿no? Desde amenazas de piratería hasta conflictos en Oriente Medio. Y el Defender tuvo que demostrar que estaba listo para actuar. En 2013, se le confió la responsable misión de escoltar al grupo de portaaviones ruso liderado por el almirante Kuznetsov, que pasaba cerca de las costas británicas. El Defender se colocó en posición de escolta, demostrando la fría compostura y la fuerza de la flota británica. Para la tripulación, esta fue la primera señal de que su barco era tomado en serio incluso por posibles rivales. Pronto, el Defender partió para la Operación Shader, donde las fuerzas de la coalición luchaban contra terroristas en territorio iraquí. En 2014, el destructor desempeñó el papel de guardia aérea, cubriendo a los portaaviones estadounidenses de posibles ataques. Sus radares y el sistema Sea Viper monitoreaban el cielo las 24 horas, listos para derribar cualquier amenaza en cualquier momento. 2 años después, el Defender actuó junto con las fuerzas francesas frente a las costas de Siria. Allí se encontró de nuevo en el epicentro de la tensión. Por un lado, los aliados. Por el otro, fuerzas dispuestas a poner a prueba los límites de lo permisible. El barco británico brindó protección a los grupos de portaaviones, manteniendo el equilibrio y evitando que la situación desembocara en un conflicto abierto. Para la tripulación, estas travesías fueron una prueba de resistencia. Cada día era un examen para los sistemas, cada hora una prueba para los marineros. Y aunque el Defender aún no había entrado en combate directo, ya había demostrado que era capaz de hacer frente a las amenazas y mantener su posición donde se esperaba. En 2019, el rumbo del HMS Defender se extendió mucho más allá de las rutas europeas habituales. Después de la modernización, partió para una travesía prolongada cuyo punto principal fue la región de Asia-Pacífico. Pero antes, el barco tuvo que pasar por uno de los lugares más tensos del mapa, el Estrecho de Hormuz. La estrecha franja de agua por la que pasan millones de barriles de petróleo a diario se ha convertido durante mucho tiempo en una arena de confrontación de intereses de diferentes potencias. Aquí, cualquier error o provocación podría convertirse en un desastre, y la presencia del destructor británico era en sí misma una señal. Londres está dispuesto a proteger sus rutas comerciales y a sus aliados. Durante el tránsito, el Defender fue escoltado por buques de guerra de otros países, y todo el estrecho estuvo bajo la atenta mirada de los observadores. En momentos como estos, ni siquiera se necesitan disparos. La sombra de la bandera en el horizonte funciona como una demostración de fuerza. Pero la travesía no se limitó a gestos políticos. En las aguas del Golfo de Omán, el barco y su infantería de marina llevaron a cabo una operación contra el contrabando. Durante la inspección de un buque sospechoso, se descubrieron a bordo más de 130 kilogramos de metanfetamina cristalina. Esta operación demostró que el Defender es capaz de actuar no solo como un formidable escudo militar, sino también como una herramienta para mantener el orden en el mar. Después de esto, el destructor se dirigió más lejos, hacia las costas de la región de Asia-Pacífico. Allí, participó en ejercicios conjuntos
donde, junto con sus aliados, practicó escenarios de repeler ataques aéreos y acciones contra submarinos. Para los países locales, su presencia fue un recordatorio de que Gran Bretaña no se limita al Atlántico y al Mediterráneo. Su flota está lista para operar en el otro lado del mundo. El tránsito por Hormuz y las misiones en el Pacífico convirtieron al Defender en un símbolo universal de la influencia británica. El barco mostraba fiabilidad a los aliados y al mismo tiempo demostraba a los adversarios que en cualquier parte del mundo, Gran Bretaña está lista para proteger sus intereses. Cuando el HMS Defender regresó a las costas europeas, tuvo que enfrentarse a una tarea mucho más peligrosa que la lucha contra el contrabando. Esta vez, no se trataba de incursiones piratas ni de narcotráfico, sino de la propia línea de demarcación entre potencias. En el centro del conflicto estaba la península de Crimea, cuyos acontecimientos desde 2014 cambiaron el mapa político del mundo. Rusia declaró que la península y las aguas adyacentes se habían convertido en su territorio. Sin embargo, la mayoría de los estados y las organizaciones internacionales se negaron a reconocer esto, considerando a Crimea parte de Ucrania. Surgió un estancamiento legal. Moscú afirmaba que cualquier buque que entrara en la zona de 12 millas alrededor de Crimea estaba obligado a solicitar su permiso, mientras que Occidente insistía en el derecho de paso inocente a través de aguas ucranianas. Estas pocas millas de mar se convirtieron en una frontera inestable, donde cada movimiento de un barco podía causar un escándalo internacional. Unos interpretaban las leyes a favor de la protección de los intereses nacionales, otros a favor de la libertad de navegación. Como resultado, sobre el Mar Negro, se estableció una atmósfera donde la diplomacia y la presencia militar se entrelazaron tan estrechamente que cualquier enfrentamiento corría el riesgo de convertirse en una crisis. Para el Defender, la situación era especialmente tensa. Formaba parte de una operación de la OTAN destinada a mostrar el compromiso de los aliados con el derecho internacional, pero al mismo tiempo, todos entendían que su ruta sería percibida por Moscú como un desafío. El barco se acercaba a una región donde las leyes marítimas habituales dejaban de ser una garantía de seguridad y se convertían en un instrumento de lucha por la influencia política. Es aquí donde comenzó la historia de aquel día en que el destructor británico se encontró a pocas millas de una frontera que una parte consideraba inviolable y la otra en disputa. El 23 de junio de 2021, el mar frente a Cabo Violent parecía engañosamente tranquilo. El HMS Defender navegaba en curso desde Odessa hacia Batumi, en Georgia. En las cartas electrónicas solo se marcaban líneas de frontera, pero para la tripulación, estas líneas tenían un significado mucho mayor que simples marcas de navegación. Según los cálculos británicos, el barco se encontraba dentro de las aguas territoriales ucranianas. Sin embargo, la parte rusa vio en esto una violación de su soberanía. Al principio, todo se parecía a una patrulla normal, pero pronto el éter cobró vida con voces. La Guardia Costera rusa exigió cambiar de rumbo. La frase sonaba tranquila, pero detrás de ella se sentía la amenaza. Giren inmediatamente. El Defender continuó navegando, manteniendo la velocidad y el curso como si nada estuviera pasando. En ese momento, aparecieron los primeros puntos en el horizonte. Los aviones Su-24 y Su-30 se acercaban desde el sur. Sus trayectorias de vuelo acortaban rápidamente la distancia, y ahora ya no eran solo marcas en el radar, sino una amenaza real. La situación se calentaba.
Las conversaciones por radio se volvían cada vez más duras. Los barcos de la Guardia Costera rusa comenzaron a acercarse. Una de las lanchas patrulleras se dirigió a interceptar el curso del Defender, cortando su movimiento. Desde la cubierta del destructor británico, esto parecía una advertencia en acción. Nadie iba a retroceder, y de repente, un rugido resonó sobre el agua. Un Su-24 entró en picado y lanzó bombas justo delante del curso del Defender. El agua por delante se rompió en salpicaduras. El rugido se extendió por el mar, levantando columnas de espuma. Casi simultáneamente, se escucharon disparos. Las lanchas patrulleras rusas dispararon tiros de advertencia. La tripulación del destructor actuó con precisión. Los sistemas se mantuvieron en alerta máxima, pero el comandante mantuvo el curso. El Defender continuó avanzando, sin tomar represalias. En ese momento, el mar se convirtió en la arena de un juego nervioso de resistencia, donde cada maniobra podría convertir la tensión en un conflicto abierto. El agua agitándose por las explosiones y los aviones pasando sobre la cubierta a baja altura se convirtieron en un claro recordatorio. El Defender se encontraba en un punto donde incluso el paso inocente se convertía en una prueba para toda la diplomacia. Después del incidente frente al cabo Violent en el Mar Negro, la ola se había levantado mucho más allá del agua. En el barco todavía se discutía la tensión vivida, y en Moscú y Londres ya se preparaban declaraciones en las que la misma escena adquiría significados opuestos. Los funcionarios rusos afirmaron: el Defender violó la frontera estatal, ignoró la advertencia y obligó a los militares a usar la fuerza. Se utilizaron imágenes tomadas desde aviones y lanchas patrulleras. En ellas, el destructor británico parecía un fugitivo, acompañado de explosiones y persecución. Los medios rusos transmitieron estas grabaciones, enfatizando que el barco se vio obligado a retirarse bajo presión. En Londres, la imagen era completamente diferente. El Ministerio de Defensa del Reino Unido declaró que no hubo violación. El Defender navegaba por una ruta reconocida internacionalmente a través de aguas ucranianas, en el marco del paso inocente. Cualquier disparo y explosión, según los británicos, era parte de unos ejercicios militares rusos previamente anunciados, y no existía una amenaza directa para el destructor. Estas dos versiones chocaron, no menos que los barcos en el mar. Cada declaración se respaldaba con hechos. Cada detalle era puesto en duda. Para Moscú, era importante mostrar fuerza y control sobre Crimea. Para Londres, demostrar que la libertad de navegación seguía siendo inviolable. Como resultado, la disputa se convirtió rápidamente en un conflicto diplomático que afectó no solo a los dos países, sino a toda la alianza de la OTAN. El incidente, que duró solo unos minutos, generó semanas de discusiones políticas y se convirtió en otro ejemplo de cómo el mar se convierte en una arena de lucha, no solo de armas, sino también de interpretaciones. El incidente del HMS Defender no terminó el día en que el barco abandonó las aguas en disputa. Sus consecuencias se extendieron durante meses y se convirtieron en parte de un panorama de confrontación mucho más amplio. Moscú sacó conclusiones, intensificó el patrullaje y comenzó a demostrar activamente su fuerza en el Mar Negro. Londres, a su vez, continuó insistiendo en el derecho de paso libre, y los aliados de la OTAN percibieron este episodio como una señal. La tensión entre la alianza y Rusia está al límite, y cualquier enfrentamiento puede convertirse en una chispa. Pronto, el Defender se encontró nuevamente en el centro de los acontecimientos.
esta vez en ejercicios. Como parte del Carrier Strike Group, participó en la gran operación Viking Trident, donde los aliados practicaron la repulsión de ataques aéreos masivos. Los F-35 noruegos, los F-A-18 estadounidenses y los bombarderos B-1B simularon ataques contra el grupo de barcos, y el Defender practicó el papel de escudo, utilizando todo su potencial de sistemas Sea Viper. Esto no fue solo un ejercicio, sino una demostración. Incluso después del Mar Negro, el destructor británico está listo para volver a estar en primera línea. En junio de 2023, el Defender se encontró nuevamente con fuerzas rusas, esta vez frente a las costas británicas. Escoltó a un grupo de fragatas rusas que pasaban cerca de las aguas territoriales del Reino Unido. La escena parecía repetirse. Maniobras cautelosas, miradas atentas desde las cubiertas, la sensación de que la delgada línea podía cruzarse en cualquier momento. Y pronto, el Defender se dirigió al norte, donde las aguas heladas del Ártico ponen a prueba la resistencia incluso de los barcos más modernos. Se convirtió en el primer tipo 45 en realizar operaciones invernales prolongadas más allá del círculo polar ártico. Esta travesía demostró que el destructor sigue siendo una herramienta universal de la flota británica, lista para operar en cualquier latitud y bajo cualquier circunstancia. La historia del Defender no es solo un relato sobre un barco, es un símbolo de un tiempo en el que una decisión equivocada, una maniobra o un disparo son capaces de convertir una tensión local en un conflicto global. Los mares siguen siendo un campo de juego al límite, donde la tecnología y la diplomacia se entrelazan tan estrechamente que la frontera entre la paz y la guerra se vuelve casi invisible.